está con vosotros. Es la que es la 20 Tefilá, que es Iván Ortiz. Y en este Shabbat nos corresponde estudiar el estudio de la porción semanal o la Parashá número 18 del ciclo anual. Y esta porción semanal o esta Parashá lleva por nombre Mishpatim. Y como siempre les he dicho, cuando entramos en el estudio de esta porción semanal o esta Parashá, ya a esta altura ya no estamos aprendiendo de la historia de nuestros antepasados. Ahora, desde esta porción semanal, desde la número 18 en adelante, comenzamos a estudiar Torah en todo el concepto de la palabra. En las anteriores estamos estudiando Torah, pero estamos hablando, ¿verdad? Y viendo la historia de nuestros antepasados, desde Adán para acá, Abraham, Moshe, entonces Yosef, Jacob, y todos esos patriarcas. Desde este momento comenzamos el estudio profundo acerca de las leyes o las Toratot, las leyes de la Torah, las instrucciones de la Torah. Es que leímos en ese capítulo 21, el estudio comprende, ¿verdad?, del capítulo 21 en adelante hasta el 24:18, No nos vamos a concentrar en el capítulo 21, vamos a ir un poquito más adelante, aunque comenzamos con el fundamento de la escritura. Leímos ahorita en ese capítulo 21 y el verso 1, donde dice cómo estas son las ordenanzas. En la versión que tenemos dice las reglas, en otras versiones dice, ¿verdad?, ordenanza. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Delante de quién? Pues delante del pueblo de Israel, delante de la congregación en ese momento que tenía Moshe en el desierto. Así es que la palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas, en algunas revisiones dice, ¿verdad?, leyes. La revisión del 60, la Reina Valera, viene del hebreo, ¿verdad?, Mishpatim. Lo que dice en hebreo es Mishpatim. Vamos a ver esto. Y en la Torah aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que Yahweh ha dado a su pueblo. Mandamientos que Yahweh ha dado a su pueblo. Y algunas de las palabras más comunes, o comenzando con la principal, ¿verdad?, con la principal palabra de los mandamientos que el poderoso ha dado a su pueblo, es la palabra Torah. La palabra Torah, que en las escrituras modernas, que son traducidas de las versiones modernas tardías, principalmente de las griegas tardías, ni de los, ¿verdad?, los versos hebreos o griegos antiguos, de las escrituras, ¿verdad?, tardías, de las griegas tardías, aparece entonces la palabra nomos, la sustituyen para Torah. La palabra original no es ley, es Torah. Y en plural es Torot. Y significa instrucción. Torah significa instrucción, sinónimo también, ¿verdad?, norma, y también, ¿verdad?, ley, aunque no es la principal traducción o la mejor traducción del término Torah es instrucción. Viene de una, ¿verdad?, de la raíz, porque cada palabra hebrea tiene una raíz, tiene un origen.
Yará, viene de la raíz yará, Y-A-R-A, con acento en la A. O sea que Torah, que es instrucción, que es la palabra original para ley, antes que existiera la palabra ley en las escrituras del griego nomos, la palabra que aparece o la que el poderoso, ¿verdad?, habló y dijo y enseñó a nuestros antepasados es la palabra Torah. Y la usamos en el contexto correcto, ¿verdad? Torah, que viene de la raíz yará. Y cuando hablamos de yará es, ¿verdad?, señalar. Es como le he hablado en otras ocasiones, como el arco, ¿verdad? El que tira arco y flecha, que entesa, ¿verdad? Entesa el arco para arrojar la flecha a un objetivo, ¿verdad? A un objetivo. Y entonces, ¿verdad?, señalar o tirar al blanco. Dar que en el blanco. El pecado es errar al blanco, mientras, ¿verdad?, Torah y yará es que dar, ¿verdad?, o señalar al blanco, al objetivo, que son las instrucciones que el poderoso ha dado a nuestro pueblo. Así que cuando hablamos de Torah, pues en las escrituras aparece en muchas ocasiones esta palabra. Vamos a ver alguna de ellas. Un ejemplo en Proverbios 3 y capítulo 1 dice: hijo mío, las versiones tardías dicen: hijo mío, no te olvides de mi ley. Las versiones más fieles al texto hebreo, que es el texto original, porque originalmente toda la escritura fue dada en hebreo. Luego la tradujeron a distintos idiomas para que cada cual tenga el beneficio. Más nos interesa el origen, lo que quiere decir, ¿verdad?, la etimología de la palabra en hebreo, no en otras lenguas, sino en hebreo, que es el Lashon HaKodesh, o el idioma o la lengua Kadosh, la lengua que el poderoso, en la cual se reveló a nuestros antepasados. Así que, hijo mío, dice Proverbios 3:1, no te olvides de mi Torah, no te olvides de mi instrucción, no te olvides de mis guías, no te olvides de mis normas, porque la Torah son las normas, es la ley, es, ¿verdad?, las instrucciones que el poderoso nos ha dado, las guías que nos ha dado para que caminemos por los senderos que Él ha trazado. La Torah nos protege, nos guarda, y cuando usted conoce la Torah, se da cuenta que por la Torah no podemos justificarnos delante del poderoso. El guardar la Torah ¿verdad?, con ello no alcanzamos salvación guardando Torah. Ahora, la salvación la alcanzamos cuando tenemos la fe en el Mashiach. Y entonces, cuando tenemos la fe en el Mashiach, entonces ¿qué viene? Primero la fe y después ¿qué? Guardar las obras de la Torah. Ahora, cuando conocemos la Torah, nos damos cuenta que por la Torah nadie podrá justificarse delante del Todopoderoso. Bueno, la misma escritura dice, ¿verdad?, guardas la ley. Bueno, si fallas en un punto, ¿te haces qué? Te haces culpable de todo. Y de forma sencilla, hablábamos, ¿verdad?, en días anteriores acerca de las 10 declaraciones o los 10 mandamientos. Dígame usted si alguien en esta tierra, en este mundo, en este universo, claro, hay uno, ¿verdad?, tenemos la excepción, pero después de él, ¿quién más entre los hombres ha podido guardar los 10 mandamientos sin quebrantar uno solo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no mentirás, no codiciarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Lo vimos, ¿verdad?, en días pasados. Entonces, si usted falla en uno, se hace culpable de todo, de manera
que por guardar la ley nadie podrá ser justificado delante del Poderoso, porque el Altísimo sabe que nadie puede guardarla, nadie puede cumplirla. Entonces, es por eso que hay uno que ya la cumplió, que la guardó, ¿verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces usted dice, pero Padre Celestial, ¿qué puedo hacer? Por mí mismo no puedo salvarme. Entonces dice, pues aquí tiene uno, hay uno que envié, que lo guardó, y si tú te identificas con él, es como si tú la hubieses guardado, sin quebrantar uno solo. Ahí está la salvación por la justificación, por la fe en Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Así que por esto es que la gente dice, no, es que tú guardando la ley. La Escritura dice que tenemos que guardar. No te olvides de mi Torah. No te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero nos dicen, pero es que la Torah está abolida. Bueno, es una interpretación privada de algunos grupos que nos dicen que la Torah está abolida, y nosotros respetamos todas las posturas y no vamos a criticar a nadie. Ahora, tenemos que ver si ese argumento es real. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver buscando en la misma Escritura. Entonces, muchos de los que dicen que la Torah o la ley está abolida siguen al Mesías Yahudita, al Mesías judío, ¿verdad? Con otro nombre, bajo el nombre de Jesús. Nosotros seguimos bajo el nombre original, el nombre, ¿verdad? Yahshua. Entonces, ese mismo Yahshua que en otros, ¿verdad?, grupos se le llama Jesús, dijo y enseñó en su palabra, ¿verdad?, registrada en Mateo capítulo 5 y verso 17, para ellos y para nosotros, que Él no había sido enviado o no había venido para abolir la ley. En otras palabras, para abolir, ¿verdad?, como Él lo pronunció, la Torah o los Nebim o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a completar, ¿ves? Y como Él la cumplió, entonces nosotros por medio de Él podemos cumplirla. Porque cuando tenemos la fe en Él, que nos arrepentimos, en el hebreo es hacer techubá, y hacer techubá fueron las palabras del Mashiach, ¿verdad? Cuando comenzó a proclamar allá, ¿verdad?, en Israel, en Jerusalén, en esas tierras, en esos lugares, en Israel, Él dijo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, en hebreo le estaba diciendo, hagan techubá, porque el reino de Yahweh, el reino de los cielos, se ha acercado también. Este varón llamado Yohanan el Inversor, o conocido por Juan el Bautista, usó las mismas palabras. Entonces, ¿qué es hacer techubá? Pues arrepentirse según el contexto original, no según el concepto de la interpretación de los hombres, sino el contexto de escritural, el contexto hebreo. Arrepentirse, hacer techubá es lo mismo, ¿verdad? Y entonces en hebreo esto es regresar a las instrucciones. ¿Regresar a qué? A la Torah. Regresar a la Torah. Entonces, regresar, dar la vuelta y caminar de frente a tu Padre Celestial. Caminar, ¿verdad?, de frente a Él, caminar hacia Él. Sin arrepentimiento, tú vas caminando, ¿verdad?, de espaldas a Él y en la dirección opuesta. En techubá, tú vas caminando arrepentido y, ¿verdad?, mirando, ¿verdad?, hacia Él, puestos los ojos en Él y, ¿verdad?, caminando hacia el objetivo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esto es de vital importancia. Por supuesto, pues también nos dijeron, no, pero el fin de la ley es Mashiach, ¿verdad?, bajo el otro término, el fin de la ley es Cristo. Bueno, tenemos que ver qué quiere decir Shaul cuando está hablando ahí. El mismo estilo, ¿verdad?,
el mismo estilo de Eclesiastés, Cogelet o Eclesiastés al final de, ¿verdad?, de su libro dijo que el fin del discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Elohim traerá toda la obra a juicio, sea buena o sea mala. El fin o el objetivo del discurso, el propósito del discurso oído es este. El propósito de la ley es este. El fin de la ley es Mashiach. El propósito de la ley es Mashiach. El propósito de la Torah, el propósito de la ley es llevarte al Mashiach. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la ley, sabes que no puedes cumplir, entonces necesitas la forma de salvarte. Y ahí está el Salvador para cada uno de nosotros, bendito el poderoso de Israel, de manera que primero es la emuná, la fe en Él, nos identificamos con Él, creemos en Él, como dice, ¿verdad?, la Escritura, para que todo, porque de tal manera amó quién, Elohim al mundo, que envió a su Hijo que unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. En el hebreo, creer es más que creer. Usted le pregunta a cualquier persona, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿tú crees en Dios? De la manera que ellos no pueden entender. Y quizás el borrachito de allí de la esquina que se encuentra te dice que sí, y el otro te dice que sí, el adicto también te dice que sí. Ya, pero y eso no es malo, ¿verdad? Porque están declarando una creencia y eso es bonito, pero es más que esto. Para nosotros el creer es más que esto, más que creer, más que decir yo creo. En el hebreo, y para nosotros creer es confiar, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no es decir yo creo, es poner nuestra confianza en Él, en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y creer que Él envió al Mashiach Yeshua. De Él se escribieron muchas cosas. Y dice, ¿verdad?, que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo, ni aún en los libros del mundo, se podrían escribir. O cabrían, ¿verdad?, los libros del mundo. Pero lo que se ha escrito para que creamos, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Elohim, el siervo que habla Yeshayahu, ¿verdad?, el siervo de Elohim, el enviado, el escogido, el Mashiach, ¿verdad?, el Moshiach, el Salvador, el Mashiach, el Mesías prometido. Se han escrito, ¿verdad?, para que creáis que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Elohim, para que creyendo esto, que Él, ¿verdad?, Él es enviado, Elohim, el elegido, el escogido, tenga vida, ¿verdad?, tenga salvación, tenga vida eterna en su nombre. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la que, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y las tinieblas que no prevalecieron contra Él. Así que esas son las instrucciones que el poderoso nos ha dado. Y entonces, pues, otras nos dijeron también que Él había clavado la ley, ¿verdad?, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza en el madero. Y entonces cuestionamos, ¿verdad?, entonces acerca de las palabras del mismo Mashiach, donde él mismo dice: yo no he venido a abolir, yo no he venido a abolir, yo he venido a completar, yo he venido a cumplir. En otras palabras, en el hebreo, ¿verdad?, yo vine a preñarla, lo que estaban escuchando, ¿verdad?, porque el español no les llega por decirlo así, de una palabra que podamos entender, es muy simple al lado del hebreo. Él dice: yo
vine a preñarla. Cuando hablamos, ¿verdad? En el contexto que él estaba hablando, y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando una mujer entra en estado de embarazo, se llena de vida por dentro, porque lleva una vida dentro de ella, ¿verdad? Y crece esa vida, y cuando llega el momento de que esa vida salga, ¿verdad? Pues la mujer llegan esas contracciones para parir, le llamamos dar a luz, ¿verdad? Dar a luz. Entonces, él dijo, yo vine a llenarla de vida. Yo vine a llenar la Torá de vida, porque en el momento lo que habían eran unas instrucciones sin vida, unos reglamentos, y le habían añadido a la Torá reglas y leyes de hombre, y el Mashiach tuvo que decir, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Sí, no es que malinterpretan a Shaul, ¿verdad? El Shaul en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Correcto. Aprendérselo de memoria, Romanos 2:13. Eso es así. No son los oidores, son los hacedores de la Torá. Correcto. En el libro de Baikra, capítulo 6, verso 9, esta es la instrucción, dice, ¿verdad? Esta es la instrucción o la Torá del holocausto. Esta es la instrucción o la Torá del sacrificio de las ofrendas de Shalom, dice Levítico capítulo 7 y verso 11. Vemos, ¿verdad?, que cada vez que aparece la palabra ley, originalmente lo que estaba era debajo de la letra, ¿verdad?, lo que aparece es la palabra Torá. La Torá de Moshe, o los, ¿verdad?, primeros 5 libros, es el fundamento de la Kehilá nazarena, es el fundamento de la primera comunidad de creyentes, los que anduvieron con el Mashiach y fueron enviados y comisionados para hablar las buenas nuevas de salvación de ahí en adelante a las naciones. En ese momento, cuando ellos comenzaron la comisión, ¿verdad?, después de que el Mashiach fue levantado y llevado y sentado a la diestra del poder de la majestad en las alturas, como sabemos y como dice la Escritura, ¿verdad?, y como creemos, esa es nuestra emuná. Los que siguieron la comisión de él de ir y hablar y enseñar a todas las naciones, ¿verdad?, y dirigiéndolo en el nombre del Mashiach, en ese momento, cuando ellos comienzan la comisión, no existía, no había sido recopilado lo que se llama hoy, ¿verdad?, el pacto renovado, el Brit Hadashah, o lo que conocen como el nuevo pacto, ¿verdad? Así es que, ¿con qué fueron ellos a hablar las buenas nuevas de salvación? ¿Con qué fueron a hablar? Entonces, podemos decir, Él los envía, Yahshua los envía, pero todavía no le había dado el Brit Hadashah, no le había dado el pacto renovado, el nuevo pacto, porque todavía no había sido recopilado, pero los envía. Y entonces ellos le dijeron a Dios, pero ven acá, ¿dónde está el nuevo pacto? Porque hoy muchos se jactan de ser nuevos testamentarios. Y entonces, ¿con qué fueron a hablar de las buenas nuevas de salvación? Bueno, por lo que tenían en ese momento. Entonces, ¿me quieren decir a mí en este tiempo que los envió con algo que está abolido? Con una instrucción a enseñar, con una instrucción abolida, con una instrucción anulada, con una instrucción que ya no tiene validez. Aleluya. Es una enseñanza de locos realmente. Bendito el poderoso de Israel. Los primeros 5 libros es el fundamento del edificio, ¿verdad? La zapata del edificio, de la casa, el fundamento, ¿verdad?, para la Kehilá nazarena. Y los otros libros también, ¿verdad?, porque en ellos vemos y aprendemos acerca de las instrucciones que el poderoso, el trato del Altísimo con nuestros antepasados, donde ellas encontramos instrucciones de vida, porque Shaul nos enseña que la Torah es espiritual, es de Rúa, pues si es dada por el poderoso, y todo lo que nos da el poderoso tiene vida. La ley está viva porque es la palabra del poderoso. Sé que se la
hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Entonces, Shaul le dice a Timoteo, ¿verdad? A su hijo amado, el de Muná, en la fe de el Mashiach, que toda escritura, cuando todavía no había sido recopilado el pacto renovado, el nuevo pacto, como le llaman, ¿verdad? Allá, le dice, toda escritura es inspirada por Elohim, es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, etcétera, etcétera. Instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Elohim sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, toda escritura, y él le dijo en hebreo la palabra Tanakh, desde Génesis hasta, ¿verdad? Malaquías, desde Bereshit hasta el libro de Malaquías, se conoce como Tanakh originalmente. Luego los religiosos le cambiaron el nombre a Antiguo Pacto, ¿verdad? Y Nuevo Pacto, para que entonces parezca, ¿verdad?, que ese pacto está viejo. No está viejo, lo que el poderoso nos da siempre tiene validez. Ningún pacto, y el poderoso ha hecho 7 pactos con la humanidad, y ningún pacto invalida al otro, al contrario, le añade, ¿verdad? Le añade, le fortalece, de manera que el último pacto, que fue el pacto que él hizo a través, ¿verdad?, de su hijo para con nosotros, el pacto de sangre, donde él dio su vida por nosotros, no invalida los demás pactos, al contrario, los ratifica, los pactos que el poderoso ha hecho con su pueblo. Aleluya. Llega aquel muchacho y le dice al Mashiach, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Mashiach le dijo, ¿cómo? ¿Cómo le dijo Yeshua? Guarda los mandamientos. ¿Guarda qué? Los mitzvot. Esa es otra de las palabras, ¿verdad?, importantísima. Es la palabra, junto con la palabra hebrea Torah y mitzvah, ¿verdad? Está en singular, en plural es mitzvot, mandamientos, término general para todo tipo de mandamientos, que viene de la raíz Shabbat, T-S-A-V-A, con acento en la A, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. De manera que el poderoso nos da su Torah, sus instrucciones, y también nos da, ¿verdad?, sus mandamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Nos ordena guardar sus mandamientos, nos encarga guardar sus mandamientos. También otra de las palabras importantísimas en la palabra, junto con la palabra Torah y mitzvah o mandamiento, es la palabra mishpat. Hoy la parashá o la porción se llama mishpatim, que es una palabra en hebrea que está en plural, que significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, que viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar, ¿verdad? Bendito el poderoso de Israel. De manera, entonces, ¿qué podemos decir? Las 10 declaraciones que fueron habladas, ¿verdad?, fueron enseñadas el día atrás: no asesinará, no robará, no dará falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Ahí mismo están en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el libro de Shemot. Como les dije en una ocasión, llega esta dama y me dice: no, pero es que en el Nuevo Testamento, y cito sus palabras, dice que el Señor dijo que los 10 mandamientos ya no están vigentes, que Él resumió los 10 en 2. Me dice, bueno, si en el lugar donde ella está le están enseñando eso, la están engañando, porque esa es una interpretación de hombres, es una interpretación
de hombre. ¿Qué nos enseña el Mashiach, verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Yahshua? ¿Cómo nos dijo él? Cuando, ¿verdad? Acerca de lo que. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar ¿qué? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo, parecido, pero al prójimo, ¿verdad? O sea, el amar a Yahweh y el amar al prójimo. Y dijo después, de estos dos mandamientos dependen la Torá o la ley y los profetas. En ningún momento digo, estos dos mandamientos resumen los 10. No, porque entonces, si solamente ahora están vigentes estos dos y no están los vigentes los demás, entonces vamos a asesinar, vamos a robar, vamos a dar falso testimonio, vamos a matar porque ya están abolidos. En Devarim 4 y versos 44 y 45, el poderoso le dice a Moshe, esta pues es la ley, ¿verdad? Esta pues es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edut, los testimonios, los estatutos, los hukim, las ordenanzas, las mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, porque tenemos instrucciones y leyes sociales que, ¿verdad?, están vigentes. O sea que en total el poderoso le dio a su pueblo 613 mandamientos. La Torá tiene 613 mandamientos que el poderoso le dio. Muchos se tendrán cumplimiento, ¿verdad?, cuando estemos en él, en la tierra de Israel. Entonces, esos 613 están resumidos en los 10. ¿Ves? Están ahí resumidos. Son la esencia de los 613 mandamientos. Pero el hecho de que estén resumidos ahí no quiere decir que los demás están abolidos de ninguna forma. Entonces, por decirlo así, para que podamos entendernos, ¿verdad? Pues este mensaje puede estar enfocado a nuestros amados hermanos, ¿verdad?, creyentes, evangélicos de otras denominaciones. Entonces, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a la Torá y retar si aquello que nos dijeron nuestros antepasados es real, si eran interpretaciones de hombres con buena o con mala intención nos engañaron. Hablábamos los unos días, ¿verdad?, como dice en el libro de Jeremías, que vendrían personas de todas las naciones y le dirán al Todopoderoso, le dirán a Yahweh, le dirán que mentira heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Mentiras heredamos de nuestros antepasados, interpretaciones privadas, doctrinas privadas. Y entonces tenemos que ver si la fe de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, a este día de hoy que estamos viviendo, ¿verdad?, en este año en que estamos viviendo, o si la enseñanza que seguimos es la misma enseñanza que Yahshua le dio a sus talmidim, a sus discípulos, aquella que habló allá mientras caminaba por Galilea, por Jerusalén, todos esos lugares. Es la misma enseñanza que a 2000 años después está intacta. No. Hechos capítulo 2
¿Cómo dice Hechos capítulo 2? Cuando llegó, ¿qué? El día de Shavuot. El día, ¿verdad? De Shavuot. Cuando llegó, estamos hablando que cuando llegó ese momento, ¿verdad? Cuando la Escritura narra en Hechos capítulo 2, tenemos que ver lo que había pasado 50 días antes. No es como hoy en la actualidad. Hoy los líderes conciliares dicen, vamos a celebrar Pentecostés. Y Pentecostés, pues vamos a ver una fecha buena y eligen un día que puede ser sábado o domingo y vamos ese día, vamos a celebrarlo. Y hacen su actividad y le llaman Pentecostés. Bueno, así mismo hacía Jeroboam. Jeroboam conocía las fechas cuando tenía que celebrarse la fiesta porque era un conocedor de la Torá. Efraimita, ¿verdad? De la tribu de Efraín. Entonces sabía, pero ¿qué hizo? Bueno, cuando él quiso, cambió los días de la fiesta. Entonces, la iglesia moderna está haciendo así. Ellos tienen sus propias fiestas en la fecha que se inventan sus propios corazones, pero no la fecha establecida por el poderoso en su palabra. Entonces, Hechos capítulo 2, los creyentes en Mashiach, ¿verdad? Ya hacía alrededor de 10 días que el Mashiach se había despedido de ellos y había sido ¿qué? Elevado ante sus ojos para estar a la diestra ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Pero hablando de esos 10 días, ¿verdad? Y ahí estaba más o menos en ese día 10º, que era el día número 50, pero 40 días, ¿verdad? También hacia allá, antes de esos 10, él había estado hablándoles acerca de qué? Del reino, y los había estado preparando. O sea que de la Pesaj o de la Pascua, ¿verdad? Hasta ese día habían transcurrido ya 49 para 50. Cuando llega ese día número 50, después de celebrar Pesaj, porque el Mashiach dijo que iba a celebrar, ¿verdad? Él celebró Pesaj. Hoy los movimientos modernos hacen la Santa Cena, que es completamente distinto a la forma como el Mashiach, ¿verdad? Como Yahshua nos enseñó a hacerlo. Él dijo, nos enseñó acerca de las instrucciones de su pueblo, de nuestro pueblo, de nuestros antepasados. Él fue, ¿verdad? Y eligió un lugar y convocó a sus discípulos, ¿verdad? Sus talmidim, ¿para qué? Para comer la Pesaj, para hacer el seder de Pesaj, donde se narran los acontecimientos cuando Yahweh Elohim liberó a nuestros antepasados de la esclavitud de Egipto. Y allí celebraron la Pesaj en la mesa, con las hierbas amargas, con los panes sin levadura, y después guardaron la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y ahí mientras estuvo, le dio instrucciones de vida ¿verdad? A aquellos que él eligió para que también, ¿verdad?, llevaran esta enseñanza a las naciones. Y entonces, ya, ¿verdad?, al final de esos 40 días, fue levantado, ascendido, y le dijo: ahora ustedes van ¿qué? A esperar la promesa del Padre, porque ¿qué? Recibiréis ¿qué? Vayan a Jerusalén y allí ¿qué? Recibirán poder cuando haya ¿qué? Venido sobre ¿qué? Sobre vosotros Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Espíritu de Santidad, y me seréis testigos, me seréis mártires en toda Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, ahí las 7 semanas, 7 por 7,
49 y llegó el día número 50. Por eso muchos le llaman Pentecostés, porque es el día número 50 después de que se celebró el Seder de Pesa o la Paz. Si en su movimiento no lo están haciendo así, están siguiendo las tradiciones greco-romanas y no están siguiendo las instrucciones que el Mashiach Yahshua dio y nos dejó y nos enseñó a nosotros y enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Y enseñó a las naciones. Entonces, en el día de hoy se está viviendo, por decirlo así, para que podamos entenderlo, un evangelio completamente distinto, distorsionado, ¿verdad? Amputado, lejos de la verdad, a años luz de las palabras del Mashiach. Cada cual puso su sitio, su lugar, a su conveniencia, y se olvidaron, ¿verdad?, de las palabras de vida que nos dio Yahshua HaMashiach. Llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos, por supuesto, siguiendo las instrucciones del maestro, del Rabí Yahshua, siguiendo su instrucción. En el capítulo 22 y verso 28, y yo sé, ¿verdad?, que por llevar esta enseñanza, pues, nosotros estamos grabando no para alcanzar fama o que nos conozcan, sino enseñando las instrucciones de la palabra. Aquí el único que recibe honra y esplendor y adoración es Yahweh Sebaot, realmente. No nos interesa hacer un nombre, nos interesa, el propósito es enseñar la Torah y que el pueblo sea instruido conforme a la instrucción original de la palabra y no por las interpretaciones de hombres. O sea que hay que regresar al origen, hay que regresar a la palabra de nuestros antepasados, ¿verdad? A la fe de los Sheliahim, a la fe de los apóstoles, a la fe de los Nebim, a la fe de los profetas, regresando, ¿verdad?, a las raíces, al origen, al espíritu de la palabra. Bendito el poderoso de Israel. Por supuesto, quizás dirán bien, quizás dirán mal, pero mira, en el capítulo 22 y verso 28, ¿qué dice? No maldigas a Elohim, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Bendito el poderoso de Israel. Si hay alguien que no está de acuerdo, no se va a enojar conmigo, se va a enojar, ¿verdad?, con lo que está escrito, porque yo no interpreto, enseño lo que está ahí en la palabra, ¿verdad? La palabra de Elohim, bendito el poderoso de Israel. Kadosh es su nombre. Así es que en el 23:1 dice que no levantarás ¿qué? Falso testimonio, falso ¿qué? Rumor. No te concertarás con el impío para hacer ¿qué? Testigo falso. No levantarás falso rumor. No concertarás con el impío para hacer, ¿verdad?, testigo falso. Bendito el poderoso. En el 23:2 de ese mismo bendito libro, no seguirás a la multitud para hacer el mal, no testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la injusticia. Más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 23 y verso 7 dice que aléjate de ¿qué? Aléjate de la palabra falsa. Aléjate de la palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. La entrega del Mashiach Yahshua para ser ejecutado fue ilegal. Ustedes sabían, ¿verdad? Era el inocente. Contrario a la Torah, era verdad lo que hicieron. Todos sabían que era el inocente. A pesar de ello, fue ejecutado. Pero sabían, ¿verdad?, que era inocente. Bendito el poderoso de Israel. En el capítulo 23 y verso 2, ahí nos anclamos un poquito, ¿verdad?
para las instrucciones del poderoso. En el capítulo 23 de este libro de Éxodo, el libro de Shemot, y verso 12 dice que, ¿cómo dice? 6 días trabajarás. Hoy mucha gente trabaja 5, pero ¿verdad? Aquí dice 6 días trabajarás. Pero el séptimo día, ¿qué? Cesarás, descansarás. 6 días trabajarás y, ¿verdad? El séptimo día cesarás, descansarás, bendito el Altísimo Rey de Israel. Durante 6 días harás tu trabajo, pero el séptimo día cesarás de la labor para que tu buey y tu asno descansen y que tu siervo y el extranjero se repongan. Se repongan. Esto es uno de los pocos textos que muestran que el Shabbat también fue creado para descansar. El Shabbat o el sábado fue creado para descansar y recuperar la fuerza. O sea que el Shabbat tiene beneficios físicos y tiene beneficios espirituales. En el Shabbat nos renovamos, el Altísimo nos renueva en todo el sentido de la palabra para que podamos tener fuerza suficiente para la semana que comienza, ¿verdad? La puesta del sol, porque hoy ya cuando culmine, ¿verdad? Cuando estemos a la puesta del sol, despedimos el Shabbat conforme a el mandamiento. Así que, ¿verdad? Recibimos esa renovación porque fue creado para descansar, recuperar la fuerza, y el sentido principal del concepto de Shabbat es el cese de las actividades creativas y productivas, el cese, ¿verdad? De las actividades creativas y productivas. Esto es otro de los puntos donde hay mucha controversia, ¿verdad? Y no es que hoy estemos controversiales, estamos enseñando lo que establece la Escritura sin controversia, ¿verdad? Y sin interpretaciones privadas, porque pues alguien me dijo, pero es que el sábado está abolido y Dios cambió el reposo del sábado para el domingo porque el Mesías con el otro nombre resucitó domingo. Otras veces, ¿verdad? Hemos hablado acerca de esto y volvemos al profeta Jeremías, dice que mentiras recibimos de nuestros antepasados, ¿verdad? De nuestros antiguos líderes, porque el Altísimo, como vimos, ¿verdad? Entre las 10 declaraciones, entre los 10 mandamientos, si queremos verlo así, el cuarto mandamiento no dice que hay que guardar el primer día de la semana, dice que hay que reposar el séptimo día de la semana, como hablamos los otros días, ¿verdad? Y hemos enseñado por muchos años, el único día con nombre en la antigüedad era el sábado, el Shabbat. Los demás pues se identificaban con números. El primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto día, el quinto día de la semana, el sexto día de la semana y el Shabbat. ¿Y el qué? El Shabbat, para que no hubiera duda de cuál era el día que el Altísimo había elegido. El Poderoso preparó al ser humano para que trabaje 6 días y descanse el último día de la semana. Alguien me dijo, pero es que la semana comienza el lunes. Pero muchacho, ¿dónde tú vives? ¿En qué planeta tú vives? ¿Cómo que la semana comienza el lunes si tú tienes la Escritura en tu mano? La semana, cuando usted mira en cualquier calendario bien puesto, ¿verdad? Bien, sabe que el primer día que aparece, ¿verdad? El día que está a la izquierda es el domingo, que es el primer día de la semana. Entonces, el lunes es el primer día laboral. Los que trabajamos, ¿verdad? En la industria, en otros en el gobierno, el primer día laboral, que no tiene que ver con la creación, es un día laboral. Pero el primer día de la semana es el Yom Rishon,
En hebreo se le llama, ¿verdad?, Yom Rishon, es, ¿verdad?, el domingo, es el primer día. Y de ahí hacia allá hasta el último día, que es el día Shabbat, es el séptimo día, que es el día que el poderoso dijo, ¿qué? Guardarás el Shabbat. El poderoso dijo más, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para apartarlo. Acuérdate del día de reposo. Porque ¿qué? En 6 días Elohim hizo los cielos y la tierra, más que más al séptimo descansó. Dice Bereshit o Génesis 2:3. ¿Cómo dice? Entonces dijo, ¿verdad? Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo que y lo santificó, ¿verdad? Del hebreo lo puso aparte, lo hizo Kadosh, lo apartó. Lo apartó. Cuando usted guarda este día, le está dando a la humanidad el mensaje de que en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, más el séptimo descanso. Lo menciona en el libro de los Hebreos. Entonces, ahora pregunto yo, ¿qué necesidad tenía Yahweh de descansar? Usted y yo nos cansamos, pero usted cree que se cansa. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué descansó? Él guardó el reposo, separó y bendijo este día. ¿Para quién es el Shabbat? ¿Para quién es el Shabbat? Para el hombre, ¿verdad? El Shabbat fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre. Y volviendo a la controversia, pero es que fue colgado el viernes y resucitó el domingo. Y yo le dije, no, son 3 días que él estuvo en él. Pues sí, 3 días, viernes, sábado y domingo. Hablamos otra vez. Bueno, estaba en el servicio el viernes, lo colgaron ya ante las 3, ya estaba puesto en el madero. Y entonces el sábado y el domingo madrugaron a las 4 o 5 de la mañana, a las 6, y estaban el domingo allí para celebrar la resurrección del Mashiach. Y esto, pues, para las personas que ingenuas y un poco descuidadas en el estudio de la Escritura, pues suena lógico, porque no parece tan mal cuando usted mira así y no le pasa, pero cuando usted, ¿verdad?, cuando usted levanta la letra, ¿verdad?, cuando usted levanta la letra y busca debajo de la letra, a ver si realmente eso que te están diciendo tiene fundamento. Si el que está diciendo que eso a ti cavó, abundó y tiene el fundamento sobre la roca, tú tienes que buscarlo. Entonces tú dices, espera un momento, viernes, sábado y domingo. Pero si tu Mashiach y mi Mashiach dijo que la señal que se le daría a la humanidad es la señal del profeta Yoná. Ahí empezamos, ¿verdad? Que como Yoná o Jonás estuvo, cito literalmente las palabras del Mashiach, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Ben Hadad, el hijo del hombre, estará aquí en el corazón de la tierra, en el Sheol, en el sepulcro, ¿verdad?, en el Hades, en las 3, ¿verdad?, en el hebreo, en el griego y en el español, por si acaso hay duda. No, en el griego dice esto, en hebreo dice así, en hebreo dice Sheol, en el griego dice Hades y en español dice en el sepulcro. Entonces, 3 días, y los días, como le hablamos, ¿verdad?, los otros días, la mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la tarde a la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 de día y 12 entre la tarde, 12 más 12 son 24. Los días siempre han tenido 24 horas.
Entonces, 24 del viernes, 24 del sábado y 24 del domingo. Entonces, vamos, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces, no hay manera de acomodar entre viernes a domingo en la madrugada 72 horas. No hay forma de, esto no encaja, ¿verdad?, con las palabras del Mashiach, con las palabras de Yahshua de ninguna forma. Entonces tenemos que ver. Y cuando preguntamos, no, pues esa es pues siguen las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones ¿verdad?, de la institución madre, ¿verdad? La institución greco-romana, ¿verdad? Más romana que griega, la institución greco-romana estableció eso así, de esa manera. Y entonces, como la madre estableció, ¿verdad?, de viernes a domingo, pues las hijas le dicen amén a la madre. Por eso es llamada la madre de las rameras, ¿verdad? Por supuesto, es llamada. Entonces, la madre dice así, la madre dice, nací el 25, y las hijas dicen, nací el 25, pero el poderoso dice, no nació el 25. La palabra dice, no nació el 25, que los que nacen el 25 son los ídolos de las naciones. Mi hijo no nació el 25. Aleluya, entonces, sí fue resucitado al final del sábado, ¿verdad? Al final del sábado, cuando ya entraba el primer día de la semana, la puesta del sol. Y si usted echa para allá, ¿verdad?, los 3 días y las 3 noches, se da cuenta que fue puesto en el madero a la mitad de la semana, como dijo el profeta Daniel. Entonces, ahí encaja. Pero cuando lo colgaron tenían que bajarlo porque al otro día era día de reposo. Bueno, si usted se da cuenta, después de ese miércoles, la Escritura dice que era un día de reposo, no es, ciertamente, no era viernes, era miércoles, era la mitad de la semana. Si al otro día era día de reposo, porque al otro día, los que seguimos las instrucciones de la palabra, sabemos, ¿verdad?, que después de Pesaj, ¿qué? Esa noche, esa puesta del sol, es un día que es considerado como un día festivo, ¿verdad? Y es llamado también un Shabbat, y era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que nadie trabajaba, ¿verdad?, en ese tiempo en Israel. Ahora las naciones gentiles sí lo hacen, pero al otro día era considerado un sábado. Nadie cesaban todas las funciones, ¿verdad?, de trabajo, y cerraban. ¿Por qué? Porque era un día escritural especial, llamado un Shabbat. Shabbatón, era un día festivo. Al otro día, pues, por supuesto, era jueves. Por eso tenían que bajar el cuerpo del Mashiach, porque comenzaba el primer día, ¿verdad?, de lo que llaman la fiesta de Hag Masa, la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿dónde está eso? Bueno, en Levítico 23, Vaikra 23, está en todas las fiestas, los días de celebración, ahí escrito. Bueno, ¿están abolidos? No está abolido. ¿Qué fiestas vamos a seguir? ¿Vamos a ser creyentes bíblicos, creyentes escriturales o creyentes tradicionales? Tenemos que entonces elegir si vamos a seguir la tradición, ¿verdad?, para aquellas personas que puedan estar escuchando o viéndolo, si seguir la tradición o seguimos las escrituras. Pero si se para Yehoshua, si se para Josué, o aquellos varones de la antigüedad, o el profeta Elías, ¿verdad?, ¿qué nos van a decir? Si para Moshe, escojan ustedes a quién ha de servir. O ustedes van a seguir las tradiciones de la iglesia madre, o van a seguir las instrucciones bíblicas, escriturales, las instrucciones de la Torah. Pero ellos decían, ¿verdad?, escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a quién, a Yahweh. Marcos 2, 27 y 28 dice:
Y él, ¿verdad? Yahshua les decía, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Adón, ¿verdad? Es amo aún del ¿qué? Del Shabbat, el día del Shabbat. Como dijo Yohanan allá, ¿verdad? En los tiempos del libro de Revelación, al comienzo, ¿verdad? Estaba yo ¿qué? En el Espíritu, en el día del Adón, como le damos, ¿verdad? El día del Señor. Por supuesto, pues ¿qué día es? El día que él estaba en oración, y él estaba haciendo las oraciones en el día del Shabbat, el día de reposo, bendito el poderoso de Israel. Así es que tenemos, ¿verdad? Tenemos una Torá, tenemos unas instrucciones dadas, ¿verdad? Unas fiestas solemnes que ya nos han sido declaradas en el capítulo número 23 del libro de Levítico, el libro de Baikra, llamadas ¿qué? Las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Cómo comienza ese capítulo 23? ¿Cómo dice? Estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Del hebreo estas son las que, las Moedim. Estas son las que, las Moedim, las fiestas señaladas, las fiestas del Altísimo. Él las dejó ahí para que todos los creyentes en Él las celebren independientemente de la denominación. ¿Pero qué hicieron las denominaciones? Bueno, los que se fueron del lado de la tradición, pues adoptaron las fiestas de la tradición. Pero los que no, ya tenemos las fiestas ahí. No necesitamos celebrar tradiciones que tienen su origen en el paganismo. No podemos de ninguna manera poner el árbol de Tamuz en ninguna de nuestras casas, porque es pagano, ¿verdad? No podemos seguir la fiesta de la Saturnalia, las fiestas llamadas Navidades, fiestas de la Saturnalia, porque son fiestas cuyo origen es pagano. Se celebraban de la misma manera en el pasado, antes de que Yahshua viniera y naciera y fuera colgado, antes de que Él estuviera, ya se celebraban. Entonces, supuestamente las cristianizaron, eso, ¿verdad? Hay que ver si eso es así. Bendito el poderoso de Israel. En el capítulo 23 y verso 14, ¿qué dice? 3 veces al año, ¿qué? Me celebraréis, ¿qué? Fiesta. Ahí mismo. 3 veces al año me celebraréis una festividad. En el 15, ¿qué dice? De ese capítulo 23 del libro de Shemot, observarán la fiesta de ¿qué? De Hag Matzah, de los panes ácimos, ¿verdad? Como hablamos, la fiesta de los panes sin levadura, ya abundamos en ella. Comiendo ácimos por 7 días, como he mandado, tiempo establecido en el mes de Abib, porque en él salieron ustedes, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, de Israel. Nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Esto sí lo creen y lo aplican para rápido. Los que venden milagros por allá en la televisión, nadie se presentará delante de mí. Entonces aplican lo que es conveniente de la Torá, creen en las cosas que están en la Torá a su conveniencia para llenar sus arcas, ¿verdad? Y vender milagros. Entonces sí que creen en la Torá, en lo que está en el Tanakh, en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Pero para creer en las enseñanzas de Yahshua, ¿cuántas veces citó Yahshua el Tanakh? ¿Cuántas veces hizo referencia? Entonces, ¿verdad? Es motivo de discusión. ¿Y la fiesta de qué? De la cosecha, ¿verdad? La fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste, ¿verdad? 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de Yahweh. 3 fiestas están íntimamente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel.
la fiesta de Pesach o la Pascua o el Passover, ¿verdad? Está conectada con la cosecha de la cebada. La fiesta de Shavuot, conocida también como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, está conectada con la cosecha de trigo. Y la fiesta de Sukkot, que está conectada ¿con qué? Con la fiesta de recolección de que precisamente, ¿verdad? Al comienzo de la fiesta de Sukkot es que el Altísimo, ¿verdad? Envía a quién? Envía, ¿verdad? Ocurre el nacimiento de el Mashiach, ¿verdad? Así es que el poderoso permite que su hijo nazca, ¿verdad? Al comienzo de esta fiesta de Sukkot, la que es conocida como la fiesta de las cabañas, y esto ocurre entre septiembre y octubre. De ninguna forma, ¿verdad?, ocurre en diciembre y mucho menos el 25. Como quiera la gente en este presente, y yo que vivimos en la ciudad, no le importa si el Mashiach nació, ¿sabe? No le importa, es a beber y a fumar y al gorgorio y a cuanta cosa hay, no le interesa ese asunto. Entonces, por otro lado, tenemos acá aquello que Cristo es la Navidad. ¿Qué Navidad ni Navidad? Bueno, los que siguen, ¿verdad? Cuando se seguía la tradición, pues se cantaba, ¿verdad? Se seguían las tradiciones ¿verdad?, de la institución madre, pues, pero cuando conocimos la verdad, cuando vimos que estábamos celebrando, siguiendo tradiciones paganas que nos desconectan con nuestro Padre Celestial y hasta, ¿verdad?, nos retiran de la conexión que Él quiere, ¿verdad?, con su pueblo, y hasta nos privan de la salvación. El Mashiach, cuando fue puesto en el madero, ¿verdad?, y ya estamos casi por concluir, es importante que tengamos presente. Bueno, nació, fue presentado, circuncidado al 8º día. Quiere decir que es un judío. Como le dije la otra vez, el muchacho llegó hace muchos años, llegó un muchacho aquí, muy bueno. Su esposa no perseveraba, pero comenzó a estar aquí y iba aprendiendo. Y ella era un poco rebelde a la palabra, al mandamiento. Y él fue y le dijo que como ella lo puede entender, que Jesús era judío. Y ella le dijo: ahora también tú me vas a decir que eres judío. Ahí usted ve el nivel de ignorancia, ¿verdad? O sea, que ese mal llamado Jesús de Nazaret nace en Betlehem, en Belén de Judea. Sabemos, ¿verdad?, cómo se llama originalmente, y utilizando ese nombre sí podemos citar Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que es, ¿verdad?, no hay otro nombre, el nombre de Yeshua, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así que el nombre que se dio del cielo no fue Jesús, fue Yeshua. Los hombres le pusieron Jesús, pero el Padre le llamó y reveló cómo tenía que ser llamado su hijo. Aleluya. Al 8º día, hijo de una judía, ¿verdad?, hijo de judío, circuncidado. Aquella mujer lo vio caminar y dijo que si tan solamente tocare que el, ¿verdad?, su sisión, el borde o la borla, en hebreo la canash de su manto, donde penden o donde están puestos los 4 tzitzit o los 4 flequitos. Aquella mujer miró, él como todo varón israelita que cumple la palabra, lo tenía puesto su manto con su sisión, ¿verdad?, que nos hablan de los 5 libros de la Torá, que ¿verdad?, nos hablan de los mandamientos, de los 613 mandamientos. Aquella mujer vio y dijo: ese es un rabino, voy a probar si eres el que dice las escrituras. ¿Por qué? Porque aquella mujer conocía las escrituras
y dijo, si este es el verdadero Mesías, la Torá dice, ¿verdad? El profeta dijo que en sus alas, en hebreo, en sus canás, ¿verdad? ¿Traería qué? Traería salvación. Entonces, ¿verdad? Todo padre yahudí pone a sus hijos como debajo ¿qué? De sus alas, ¿verdad? Debajo de qué? De sus canás. Y aquella mujer dijo, bueno, si este es el Mashiach, yo voy ¿qué? Si tan solamente tocare ¿qué? Tocare el borde, los sisión de su manto, ¿seré qué? Salva. Seré sano. Tocó y recibió ¿qué? Sanidad. Muchos lo tocaban, lo apretaban, pero él dijo, alguien me tocó. Alguien, en el otro escritor dijo, alguien tocó mi vestidura. ¿Ves? Mi vestidura. Porque ¿qué? Poder y virtud ha salido ¿qué? Salió como una electricidad, ¿verdad? Que salió de su humanidad e impregnó el manto, y cuando ella tocó lo que recibió fue un 480. ¡Pam! Poder. Y hay que inmediatamente la sangre ¿qué? Se detuvo. Y ella testificó, dio testimonio de las cosas, ¿verdad? Que le habían acontecido, ¿verdad? En ese momento. Por tanto, los que tenían ojos no creían, no lo veían, pero el ciego dijo que Yahshua, hijo de David, Ben David, el Mashiach prometido, ten misericordia de mí. Y él, ¿verdad? Él, por la emuná, recibió la vista, porque el poderoso da vista a los ciegos. Bueno, para concluir, cuando caminó vestido como un, ¿verdad? Yahudí, fue puesto en el madero, recitaba todos los días Shema, 2 veces al día mínimo, hacía sus tefilotos, sus oraciones, ¿verdad? En la mañana iba a la sinagoga, se congregaba conforme a su costumbre, ¿verdad? Llegaba a la sinagoga, en una ocasión llegó, se le dio el rollo que hoy conocemos nosotros, ¿verdad? Con el libro del profeta Isaías, de Ishayahu, y le tocó la lectura de la Haftará, la lectura de los profetas, que decía que el Ruach, el Espíritu de Yahweh, el Adón está aquí sobre mí porque me ungió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y después le dijo, esto se cumplió, y lo querían, ¿verdad?, sacar. Porque cuando la gente dice la verdad, quieren tirarlo bajando abajo. Cualquiera viene y dice la mentira, y todo el mundo los ovaciona y lo aplauden y los enriquece. Ahora viene aquí y dice la verdad, cuélguelos del madero. Por eso si me cogen a mí, me cuelgan del madero para rápido. Y ahora más. Entonces, llegaron y sobre el madero le escribieron ¿qué? ¿Quién pidió eso? Sobre el madero le escribieron ¿qué? Inri, ¿verdad? Inri. Estaba en hebreo. Y cuando se traduce el hebreo, habían 4 consonantes. Yod, He, Bab, He. Yahshua, Ha, Ashu, Nasir, Wemele, W, Ha, Yahweh. Dentro de esa escritura estaban las 4 consonantes de nuestro Padre, del nombre de nuestro Padre Celestial. Yo, que sabemos que la pronunciación correcta no se ha perdido, y es Yahweh, aunque los religiosos se opongan, aunque esté la tradición judía de que digan que no se sabe, que vamos entonces a utilizar eufemismos y todo tipo de verdad, vamos a poner Adonai, no estamos en contra de eso, vamos a poner, pero originalmente se utilizaba el Shem, y los discípulos del Mashiach también utilizaban. Y por supuesto, ahora hay muchos diciendo que no, unos que decían y hoy Michael Root, ¿verdad?, que decía que Yahweh, hoy dice que Jehová, y entonces se fue
de la verdad. Decía una cosa, ahora dice otra. Es como el ser de un partido y cambiarse para otro. Entonces están ahora haciéndole campaña que no es un partido, ¿verdad? Que no está en la realidad. Entonces, este es Yeshua, el Nazareno, rey de los Yahudíes. Le guste o no a la gente, con un nombre gentil o no, le están sirviendo a un judío. Nació judío, vivió judío, murió judío y cuando vuelva seguirá siendo judío. Así es que no quiera ser judío, renuncie a la fe que tenga por allá, porque cuando él regrese seguirá siendo Yahudí, seguirá siendo judío. Baruch atá Yahweh Eloheinu melech haolam asher ba'ath, Baruch mikol hamim benatán lanu et torato, Baruch atá Yahweh noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió a todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro, el dador de la Torah, el Shem Yahshua HaMashiach. Amén.